buenas tardes. Antes y en el final quiero darle la trascendencia que ya vienen ofreciendo Luciana Rubinska, Iván Jagroski y todo el equipo en el diario sobre la marcha del Ni Una Menos. Algún día, este tiempo será visto como la gran revolución de las mujeres. Ahí están, estas son imágenes en vivo, hemos acompañado durante toda la tarde, todavía están los discursos y seguramente no hay hombre que en estos momentos esté mirando C5N o cualquier canal, que no tenga allí a su mujer, a su hija, a su madre, a su nieta. ¿Es una cuestión de mujeres? No. Es una cuestión referida a nosotros los hombres. Y yo podría decir que el gran triunfo de las mujeres está asegurado. Siguen siendo ciudadanas de segunda en muchísimos aspectos, pero venían del fondo, no ya de ciudadanas de segunda, mucho peor todavía. Y lo que hemos mejorado los hombres, el esfuerzo que hemos hecho, cada uno de nosotros, salvo los bestias, es un triunfo. Los hombres no somos los mismos de hace 10 o 20 años. La lucha de las mujeres ha sido, por cierto, entendida, compartida, respetada. Hay algunos que todavía, pero porque son personas que ya no tienen capacidad para recuperarse en ningún orden de la vida. Los hombres estamos haciendo un esfuerzo, incluso para reconocer las viejas taras que nos abrumaron durante tanto tiempo y que finalmente, hay que decir, también nos convertían en víctimas de ese machismo que tanto han padecido las mujeres. Ciudadanas de segunda por lo que ganan, por la calidad de los empleos, por el rechazo que tienen muchas empresas, porque quedan embarazadas. Toda la historia, esta incluso de pelear por la despenalización del aborto, tiene que ver con que los hombres nos quedamos embarazados y hemos sido los que hicimos históricamente las leyes. Así que lo primero en este espacio es celebrar una nueva marcha de Ni Una Menos. Hablé de ciudadanas de segunda cuando hablaba de las mujeres. Los ciudadanos de segunda son muchísimos en la Argentina y en el mundo. Hoy tenemos una variedad de ciudadanos de segunda, empezando por los rescatistas que fueron a recuperar a los funcionarios que estaban en el helicóptero presidencial o que llevaba a funcionarios de Macri y que se quedó en la montaña de Catamarca. Estas imágenes de los rescatistas, las andanzas de 12 horas en medio de la nieve, marca que a ellos no los respetaron como a los funcionarios. ¿Sabe lo que hicieron? Fueron a buscar a los funcionarios. Tenían que ir a la base, y de la base donde ya los tenían seguros, volver por los rescatistas. No lo hicieron, siguieron de largo para la provincia, porque tenían mucho que hacer, no podían esperar. Iba el fotógrafo del presidente, imagínese, si no se tenían que hacer selfies. Iba el vocero del presidente, gente muy pero muy valiosa que no podía perder una hora de su vida. Entonces no fueron a buscar a los rescatistas. Los rescatistas dieron a entender muy claramente, y algunos de ellos en forma explícita, como vamos a escuchar, el disgusto que esto les provocó. Habían quedado en eso, en que el helicóptero volvía a buscarlos, pero no volvió nunca, y entonces en determinado momento dijeron, che, no viene el helicóptero, empecemos a caminar 12 horas en la nieve, por más que estén entrenados y sean rescatistas. Es algo que no se merecían aquellos que habían trabajado nada menos que por la vida de los funcionarios de la presidencia, pero son ciudadanos de segunda. A ellos no lo fueron a buscar, que bajen a pie. Vamos a escuchar a uno que se llama Alberto Medina, que dice muy claramente cómo fueron las cosas, porque no faltaron algunos de los rescatistas, seguramente presionados por algún superior, por algún gobernador o por Presidencia de la República, diciendo, aclaren que no, que ustedes bajaron así porque querían, porque les quedaba cómodo, porque como era bajada, era sencillo. Entonces, por eso no lo fuimos a buscar. Aclárenlo, por favor. Y algunos de ellos lo están haciendo. La verdad no es tal. La verdad es esta que vamos a escuchar a continuación. Ellos al avisarnos que ya encontraron el helicóptero, que estaban todos bien y que era innecesario que nosotros subamos hasta la cima, que nosotros lo veíamos en línea recta más o menos 1 kilómetro, teníamos contacto visual. Nos llega una orden desde la base de que todos íbamos a ser evacuados vía aérea, que tratemos de subir nosotros a un lugar en la cual pensemos que puede aterrizar un helicóptero, sobrevuela una avioneta por encima nuestro, ya sabían que nos tenían ubicados a nosotros y a la gente. Luego viene el helicóptero que hace el aterrizaje, lleva a la gente que tenía que llevar, porque en realidad ellos era la prioridad rescatarlos, y nosotros quedamos a la espera, porque nos habían dicho de que íbamos a ser rescatados todos. Al ver que no regresaban el helicóptero, por los tiempos, el clima empezó a empeorar, y bueno, tomamos la decisión de bajar caminando. Está muy claro. Las cosas fueron de esa manera. Después algún rescatista seguramente bajo presión dijo, no,
a nosotros nos quedaba bien bajar. A veces somos ciudadanos de segunda porque nos asumimos como tales. Y entonces vemos con naturalidad que vayan a buscar a los funcionarios. ¿Y nosotros qué somos? Rescatistas, bomberos. Entonces justifican, supongo que además a pedido y presionados. Ciudadanos de segunda, son ciudadanos de segunda los pobres que no van a la universidad, como dijo cruelmente María Eugenia Vidal. Son ciudadanos de segunda aquellos a los que González Fraga les recordaba cuál era el lugar en su vida, ¿se acuerda? Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Claro, no era normal. Los ciudadanos de segunda no compran aire acondicionado, no pueden darse el gusto de viaje, del auto usado, no pueden ascender a la calidad de personas, que es a lo que llegaron muchos. Porque el que no tenía jubilación y se había asumido como una persona que nunca iba a tener jubilación, en el año 2000, 2002, 2003, un 65% estaba jubilado, esa persona ascendió a la condición de tal cuando lo jubilaron, cuando lo reconocieron, cuando un día desde la ventanilla dijeron fulano de tal y fulano se paró, nada menos que a cobrar su jubilación como trabajador, el reconocimiento que nunca le habían dado porque era un ciudadano de segunda. Había llegado a la calidad de persona, ahora los quieren hacer descender de nuevo. Es ciudadano de segunda y por ahí de tercera en la imaginería de alguno, cada mapuche, los mapuches, ¿qué quieren los mapuches? Los mataron. Mataron a Rafael Nahuel. Mataron a Rafael Nahuel y la impresentable Patricia Bullrich dijo que tenían armas que levantaban los árboles de cuajo. Esos son capaces de mentir. Este muchachito, este niño, 21 años, lo mataron. Van a ver ustedes ahora cuál es la información. Porque ahora se sabe, todavía no ha trascendido, porque además los diarios del diablo no tienen ningún apuro por saber estas cosas, pero ya trasciende. Lo vamos a escuchar primero a Santiago Rey, un colega del portal En Estos Días, aclarándonos algo y después lo vamos a hacer con placas para que usted entienda qué es lo que ha pasado en las últimas horas. No solo da a conocer el nombre del integrante de prefectura que efectuó el disparo mortal de entre 114 disparos, sino que además, viene a rebatir la idea del enfrentamiento instalada por la ministra Bullrich. Sí. Todos los datos, las pericias, los testimonios, la inspección ocular fueron desmintiendo eso y ahora surge este dato, esta información, poniéndole nombre y apellido. Francisco Javier Pintos, al cabo primero que realizó el disparo mortal. El nombre de Pintos surge de una pericia clave, que es la que se estaba esperando, que es la comparación de la bala que se extrajo del cuerpo de Rafa durante la autopsia con los proyectiles testigos tomados de las armas que se secuestraron después del hecho, ¿no? Esta es la verdad que hay que conocer. Pero veamos en estas placas la historia. Es sucinta, pero queremos que usted entienda por qué este ciudadano de segunda asesinado por las fuerzas de Patricia Bullrich, de Macri, del gobierno y del establishment, todavía no tiene justicia. Esta semana se va a conocer la pericia. Es el cabo primero Francisco Javier Pinto, como se desprende de lo que nos decía nuestro colega Santiago Rey. El cabo efectuó 40 de los 114 disparos realizados durante la represión. Usó dos armas, estaba enloquecido. Una pistola Beretta y un subfusil MP5, arma de guerra. De esta última salió la bala que terminó con la vida del joven activista de 21 años. Y algo más que tenemos que decirles. El juez Villanueva, el mismo que mantuvo a Facundo Jones Wala preso durante mucho tiempo sin que correspondiera. El juez Villanueva, a pesar de tener esta información pericial, no cambió la carátula de la causa y no imputó todavía ningún miembro del grupo Albatros. Sigue figurando como muerte dudosa. Los únicos imputados son quienes bajaron el cuerpo de Rafael para conseguir ayuda en la ruta: Fausto Jones Wala y Lautaro González. Con esta información en sus manos, ¿qué espera el juez para detener al prefecto Francisco Javier Pintos y decirle claramente a Patricia Bullrich y a toda la gente de ese servicio de seguridad infame que mata o arrastra a la muerte a la gente o encarcela sin que haya ningún justificativo, cuál es la verdad, para que la sepa la población? Nosotros nos adelantamos sabiendo
que muy difícilmente estas cosas se conozcan en profundidad a través de los medios diabólicos y hegemónicos. Todo esto, por supuesto, nos lleva a los ciudadanos de segunda que podemos especificar, pero ¿qué decir del resto? Se es ciudadano de segunda cuando se protesta con razón y no lo escuchan. Lo del FMI esta semana se va a concretar. Están desesperados por 30.000 millones de dólares. Fíjense ustedes que pidieron mucho más que eso hasta ahora y no sirvió para nada. ¿De qué sirvió? Para llegar a esta crisis. Ahora 30.000 millones más para que el Fondo Monetario Internacional sea el que dé las recetas. Hay países donde el pueblo es escuchado, aquí no. Aquí la marcha del viernes, por supuesto, no sirvió para nada. Estaba Macri jugando al golf, empujando una pelotita en la apertura insólita de una escuela de golf. Hacen falta escuelas, por ejemplo, en la capital federal y en muchos lugares de la Argentina. No hay aulas, ¿eh? Una escuela pública de golf no es tan buena idea. ¿Dónde van a comprar los palos, las pelotitas, los que quieren jugar? ¿Qué parte del pueblo va a jugar? Bueno, ahí estaba, en esa inauguración. Pero en Jordania se tomaron las cosas a pecho. El primer ministro de Jordania renunció tras la protesta contra la austeridad. La gente salió a las calles, como se ve en esta imagen. Por supuesto que hubo represión, que hubo de todo, vale la pena ver alguna de las imágenes. Esto es por el Fondo Monetario Internacional. Este es un pueblo que se pone de pie y dice, no queremos, no podemos sobrellevar esto. Por lo menos le costó la renuncia al primer ministro. El Fondo Monetario Internacional haciendo de las suyas. Bueno, en cualquier parte del mundo donde se presentan, hacen de las suyas. Aquí, mientras tanto, lo que tenemos es la justificación de Carrió o Carrín, estamos hablando en este caso del diario, porque siguen insistiendo con que, lo dijo la mesa de Legrand, que fueron los actores. Caramba, yo quisiera tener la convocatoria de los actores realmente. Llevaron 1 millón de personas al obelisco, pero ellos saben que no es así. Ellos mienten compulsivamente. Pablo Echarri, la ex del Galicia y otros actores K convocan a marchar contra el Fondo Monetario Internacional, decía el diario de Héctor Mañeto, para estigmatizarlos, para que los persigan, para que alguno estúpido lo insulte en la calle, para que tengan un problema, para rechazarlos, para ponerlos en la vereda de enfrente. Entre estas personas y Mañeto la distancia es tan grande como la que existe entre un ángel y el diablo. Para hacerme entender. Y no siento que he sido demasiado drástico en la comparación. Pero Carrió tomó el guante y, por supuesto, dijo lo que dice Clarín, si es la vocera política más importante. En primer lugar, yo respeto a todos los actores argentinos. En segundo lugar, es obvio que algunos actores tuvieron preferencias enormes de dinero en el gobierno de Cristina Kirchner. Y esto no se puede obviar. Digo, si no basta ver en cultura los contratos, son escandalosos. Ahora, ellos creen que el Fondo Monetario Internacional pone en crisis la patria y no creían que debido cuando robaba todo y cuando se robaban la energía y cuando se robaban YPF, no creían que se estaba robando la patria. Yo les contesto, ese crédito que da el Banco Mundial, que da el Pacto Andino y que da el fondo es para evitar el golpe de ustedes. Porque no se puede hundir a un gobierno. El gobierno de Macri, ustedes pueden estar en desacuerdo. Lo que no pueden querer es que caiga el gobierno. Y yo he defendido al gobierno de Cristina muchas veces que algunos los querían hacer caer. Cuánta maldad, gratuita, además, lanzada así genéricamente contra todas estas personas, prolongando el mensaje diabólico, siempre es así, del Grupo Clarín, del diario Clarín, porque es el diario, es TN, es Canal 13 y los 300 canales que se robaron gracias al fútbol, como siempre les decimos. Pero mire este título, interesante, ¿eh? Te dijeron que los otros se robaron todo, como estaba diciendo recién Carrió, pero son ellos los que lideran el ranking de Forbes. La revista internacional difundió la lista de los argentinos más ricos y ahí aparecen Macri, Mindlin, el que compró supuestamente la empresa de Macri, y Caputo, entre los más ricos del país. Sí que se le están llevando todo. Pero además, ante la mirada de todo el mundo, aquí no se necesita un juez para que venga a decir cómo están ocurriendo las cosas en la República Argentina. Más adelante vamos a tener algo que refiere a Macri, contado por el extraordinario programa ADN de anoche en C5N. Pero permítame hablar también
de la verdadera situación social, económica, del empleo en la Argentina. Anoche justamente en ADN se mostraba una fábrica Adidas, mire esto, esta desolación tremenda. Aquí trabajaban 800 personas, quedan 70 trabajando. Se hacían las matrices de 1 millón de calzados, ahora infinitamente menos. ¿Sabe por qué? Por la importación. Claro, escuche lo que decía el dueño de esta fábrica, en medio de la desolación que provoca verla ahora. Esto es ahora, y lo contó anoche ADN. Acá se fabrican las zapatillas Adidas. ¿Y por qué así, vacía, casi? Hasta determinado momento, hasta el 2014, esta empresa era considerada por Adidas una empresa modelo en Sudamérica. A partir del 2015 se le cambió totalmente las condiciones de trabajo. No se le reconocieron los mayores costos de las devaluaciones. Esto se debe al cambio de política de Adidas, de todo lo que se fabricaba acá, importarlo. Esto lo llevó a la empresa a no poder continuar y eso llevó a que unas plantas modelos como esta en que estamos, con 700 trabajadores, ahora tiene 48 sobrevivientes que realmente ya tienen prácticamente los días contados acá en la empresa. ¿Se da cuenta qué es lo que está ocurriendo? Me gustaría un poquito más de la imagen, un instante más de la imagen. Esto, de todas maneras, es como ha dicho el exministro Tomada, ahí está la fábrica. Yo creo que se quede un poco, porque a veces en la velocidad televisiva usted consume nada más, y lo que queremos nosotros es tender un puente para que piensen todos, no solamente los que vieron siempre al neoliberalismo como algo terrible para los más vulnerables, sino aquellos que no se sabe por qué, posiblemente influidos por esos medios de comunicación que envenenaron la vida, creyeron que era posible mejorar algo y todo ha empeorado dramáticamente. Carlos Tomada ha dicho, y estoy con él, que lo que quiere este gobierno de CEOs, este gobierno de las corporaciones, es que un día prácticamente no existan los recibos de sueldo. Desde diciembre del 2015 crece en cada medición el empleo precario, el monotributismo, el personal por agencia, el trabajo informal. Miren, en ese camino por el que vamos, Macri va a cumplir un sueño que seguramente tiene él, que es un país sin recibos de sueldo. De todas maneras, que se queden tranquilos los 700 operarios de Adidas que se quedaron sin trabajo, que no sufran tanto los muchachos de Fanazul que están en el acampe, allí en la entrada de su ciudad. Que no se preocupen los de PepsiCo, los de Cresta Roja y todas las empresas textiles que han ido teniendo que despedir trabajadores. Que no se preocupen los trabajadores, porque al fin de cuentas los alimentos que subieron, 17% ahora, en este último tiempo, 17%, no debe ser tanto, porque alguno cobrará la indemnización, porque alguno le tirarán con una ayuda social. Los alimentos aumentaron un 17% en los primeros 5 meses del año. ¿A cuántos el sueldo les fue modificado? ¿Cuántos de los que no pueden pagar estos alimentos, cuántos de los que se quedan sin trabajo, entraron a ser parte de lo que llamamos pobres? Yo nunca he confiado en la UCA. La UCA entró perversamente en determinado momento a dar informaciones con las que ahora no tiene más remedio que ser coherente. Agustín Salvia, de la UCA, dice que por la devaluación y el shock tarifario, la pobreza volverá a alcanzar el 29%. Es decir, 1 de cada 3, más o menos, pobre en la Argentina. ¿Y cuántos serán los indigentes? Esto es la consecuencia inmediata e inexorable de lo que llamamos neoliberalismo. ¿Por qué no saldrá con una de sus clásicas cadenas nacionales privadas, Macri, a hablar de la pobreza como salió hace algunos meses, cuando ese juego casi perverso de si ganás tanto, sos pobre, y si no ganás tanto, no lo sos? Es una cosa que no tiene, para mí, ni pies ni cabeza, nunca lo tuvo, y siempre lo señalamos respecto a lo que decía la UCA. Pero ahora tratan de ser coherentes, y en esa coherencia, por supuesto, que le provocan este disgusto al gobierno.
Mire todo lo que pasó la semana pasada y cómo el gobierno y los medios de comunicación tratan de mantenernos bien pero bien engañados. Vamos a ir una noticia tras otra, rápidamente. La semana pasada arrancó la última audiencia pública por el debate del aborto. Esta, en suma, era la información más positiva de todas, pero esto sí que era importante. Y si no hay cartón, no hay cartoneros. Esto lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué más había que ocultar? La canasta básica subió casi un 20% en lo que va del año y se esperan nuevos aumentos a partir de junio. ¿Y qué más era importante realmente la semana pasada? Y había que taparlo a como diese lugar. ¿Qué más ocurría? Oficializaron el veto de Macri a la ley antitarifazo, los detalles del rechazo, en fin. Esto era también de lo más importante, la gente no tenía que seguir hablando de esto, tampoco de que vuelven a aumentar las naftas y el gasoil, hasta 5% a partir del viernes y 3% en julio. ¿Qué otra noticia era importante en esos días? Esta, tenemos que empezar a construir más cárceles. Macri, el presidente, más cárceles, más represión, porque no puede el neoliberalismo parar de generar la desigualdad que siempre es la que más empuja a que exista la violencia. Mauricio Macri, en el Día del Ejército, necesitamos que las Fuerzas Armadas den apoyo logístico en la seguridad. Todo esto nos ocurría. ¿Algo más? En la velocidad de la semana, crisis cambiaria. En mayo las reservas tuvieron la mayor caída en 12 años. El Banco Central tuvo que perder 6.500 millones de dólares más, la mayor baja mensual desde el pago al Fondo Monetario Internacional en enero del 2006. Y Mauricio Macri y Juliana Aguada, en una jornada a puro golf, en familia y junto a otros enviados especiales, disfrutó de la inauguración de una cancha de golf pública en las termas de Río Hondo. Y el dólar, mientras tanto, seguía subiendo. Hoy se mantuvo en esa suba última. El dólar subió por sexta jornada consecutiva e igualó su máximo histórico. ¿Cómo se puede tapar todo esto? Más todavía. Macri con las lámparas LED, las que importa a su familia y las que quiere vender y la que le hizo ese famoso aviso del presidente locutor. Todo esto pasaba la semana pasada. ¿Qué hicieron para el viernes? ¿Cómo había que tapar todo esto para el fin de semana? Bueno, nuevamente, seguir usando a Nisman como lo usaban cuando estuvo vivo, en los últimos días en los que estuvo vivo, y como lo siguen usando después de muerto. Clarín, confirman, dice el diablo, que Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia contra Cristina Kirchner. Chao, lo mató Cristina Kirchner. Ni siquiera el margen para pensar, a lo mejor lo mató un contrario de Cristina Kirchner, para que le echaran la culpa a ella. No se van a permitir ese razonamiento, porque ponerle eso en la cabeza a la gente podría ser peligroso. Por ahí alguien piensa, asesinato, un hombre que se pegó el tiro. Mire, lo que pasa es que se le quemaron todos los argumentos. No está el chino, el pasadizo secreto, la puerta estaba cerrada, el revólver estaba pegado a la 100, no a 15 centímetros, como sostenía Clarín y Legrand. El orificio no estaba detrás de la oreja. El barco de iraníes que anunció Carrió que venía a festejar, porque había un iraní, y entonces venía la hinchada en un barco, en un buquebús, a celebrar que lo mataban a Nisman. Nunca se comprobó que viniera un solo iraní. El iraní y el venezolano, entrenados por Fidel Castro, que entraron y como karatecas, porque dijeron también lo de karateca, no se animaron a hablar de magnicidio, Irurzun y Bruglia. Dos personas que han reventado la justicia. Dos personas que la han dañado como para que dentro de algunos años en las aulas de derecho se los sindique como aquellos que perpetraron, ellos sí, un crimen contra la justicia. Esos son de la justicia, Irurzun y Bruglia. Bueno, ahí está la confirmación del asesinato, dice Clarín. Juegan con las palabras. Y lo otro, por supuesto, el anuncio de la Nación, para completar esa jornada, para que no nos acordemos de todo lo que le mostramos recién. En el caso Nisman, Cambiemos, en el desborde de desvergüenza total del partido que gobierna, pide tratar el desafuero de Cristina Kirchner. Todo porque el fin de semana había que hablar de estos temas y evitar aquello que había sido verdadera noticia en la semana anterior. Así nos trata el Mañeto, los Aguirre y su gente, sus esbirros, sus serviles, ya sean del periodismo, de la justicia o de la política. Y todo esto nos lleva, por supuesto, a hablar de lo que ocurre con la justicia. Mire, en ADN, ayer, Tomás Méndez, el equipo,
habló de lo que ha sido un negociado de Macri a través de una offshore, Machir, radicada en Uruguay, pero que no pagó allá, por supuesto, en ningún lado pagan impuestos ellos, y tampoco pagó aquí, y que ha sido tremenda para dejar a cientos de personas sin trabajo en un frigorífico. La información no viene en este caso a cuento, sino el hecho de que todos los que están en el gobierno, incluso la gente de justicia, y por supuesto todos los fiscales y todos los jueces saben que esto que ellos contaban anoche es absoluta verdad. Seguimos hablando de Machir porque la verdad es que está buena la cosa, ¿eh? Parece que Mauricio Macri no era el único que sabía que había estafado a los trabajadores en Córdoba, sino que también, como te mostramos en el tape anterior, hay muchos funcionarios de Mauricio Macri que saben perfectamente qué fue lo que pasó. Inclusive la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. O sea que Laura Alonso no puede desconocer que Mauricio Macri hizo un offshore para delinquir en la Argentina. Delinquir evadiendo, delinquir estafando y vaciando a un frigorífico. Es decir, están los funcionarios nacionales al tanto de esta situación. Si no presentaron ninguna denuncia, quiere decir que están faltando a su cargo público. Es decir, que también ellos están delinquiendo a sabiendas de que su presidente no está siendo denunciado. Y así venían todos los funcionarios, empezando por Garabano, que conocen la situación. Pero esto viene a cuento de que ya hace bastante tiempo que todos nos dimos cuenta, en la Argentina la palabra justicia es una demasía, es un lujo del vocabulario, es una inexistencia, es una entelequia, es cualquier cosa. La palabra que usted elija, el sinónimo que quiera, pero no es justicia. Parte de esta historia es que estos personajes, mira a Bruglia, mira a Irursun, estos son los tipos. Irursun con su doctrina es el que ayudó a tener decenas de presos políticos en la Argentina. Y Bruglia, que es el que va a elegir él, al otro integrante de la Cámara porteña, la Cámara Federal porteña. Bruglia, que no tendría que estar ahí, no fue designado por el Senado. Es decir, es un intruso. Bueno, él está diciendo quién tiene que ser el tercero de ellos, como para fortalecer todo. ¿Qué hicieron hoy Bruglia e Irursun? Negaron la libertad de Fabián de Sousa y Cristóbal López una vez más. Los pusieron presos sin razón, los liberaron con razón, echaron a los jueces que los liberaron, consiguieron una cámara de casación que los puso nuevamente presos, horrorizando a quienes están en la justicia. Y finalmente, ahora, una vez que los pusieron presos, niegan la excarcelación que pidieron los abogados. Quiero hacer una pregunta de todas maneras. ¿Dónde están las personas de bien de la justicia en la Argentina? Cuento con una carta de Rusconi, una nota de Félix Kraus en página 12, por supuesto, lo que el doctor Zaffaroni, héroe cívico, si los hay en este momento, ha dicho, y pocas personas más se expresan. ¿Dónde están las cartas, la protesta, a todos los diarios, a los foros mundiales? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué este silencio? ¿Les alcanza con ir al bar, pedir un cafecito y con alguien decir qué barbaridad? Esta gente se lleva todo por delante. ¿Qué atropello a la justicia? ¿Qué atropello a la razón? ¿Que van a cantar un tango? ¿Se van a ir caminando con la solapa subida porque hace frío? ¿Satisfecho porque durante el café comentaron el horror de estos tipos que están haciendo la justicia, la injusticia en la República Argentina? ¿Dónde está? No alcanza con decir, yo lo conocía, Irursun, a mí me parecía que era otra cosa, y Bruglia, y algunos dicen, yo era amigo de Bruglia, no quiero saber nada ya con semejante gente. No alcanza. Las personas de bien que quedan en la justicia tienen que pararse de otra manera, porque de lo contrario están facilitándoles la vida. Ellos tienen que saber el crimen que están cometiendo contra la justicia. Ellos tienen que ser permanentemente denunciados, así como del otro lado son protegidos por Mañeto, por los Aguier y por los diarios, que solamente ellos pueden superar el horror de la justicia hoy día en la República Argentina. No tienen derecho a hacernos vivir de esta manera. No es correcto. Somos todos en este momento ciudadanos de segunda, menos la élite del gobierno, del periodismo y de la justicia dominante. Y yo creo que esto no es calidad de vida. Usted y yo somos ciudadanos de segunda frente a esta gente. ¿Lo vamos a permitir? Y la gente de bien de la justicia va a seguir callada pensando que nada se puede hacer. Sí se puede hacer. Miren las mujeres, por último. Miren cómo se puede hacer. Miren cómo han luchado.
Miren cómo nos están educando a nosotros los hombres. Miren el grito de ni una menos o el grito por la despenalización del aborto, dueñas de su cuerpo, dueñas de su vida, como son. Miren esta lucha que es ejemplar y que es una revolución. Miren estos pañuelos verdes. No sé qué color de pañuelo pueden elegir, pero algo habrá que levantar. Y si es posible, un pañuelo como bandera que diga que esto así no se puede sobrellevar, que es demasiado lo que le están haciendo a la Argentina estos jueces, estos medios del periodismo diabólico de la Argentina, que con lo único que no pueden por ahora es con estas mujeres. Muchas gracias.